Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel de Semillas Plantae. En este nuevo video vamos a hablar sobre conceptos básicos para desarrollar una buena agricultura orgánica. Entonces, vamos a empezar con el almácigo. Vamos a poner un link en este video abajo para que los que no han visto el video de cómo elaborar sus propios almácigos. Entonces, el campo realmente comienza en la etapa de poner la semilla, ponerla a crecer, cuidarla para poder tener un buen material para pasarlo fuerte, ¿verdad? Y sano al campo. Entonces, todo comienza con las semillas y comienza con las bandejas o los contenedores, un buen sustrato y desarrollar unas buenas plántulas para poder trasplantar a campo. La agricultura orgánica siempre se trabaja directo en suelo o en tierra, ¿verdad? Hay diferentes técnicas. Aquí podemos ver una técnica de una era o una cama de cultivo. Tiene caminos de desagües con una pendiente del 5 o del 7%, no mayor a eso, ¿verdad? Para que no haya mucha erosión. Lo importante siempre primero es, ¿verdad? Como quitarle la hierbita que esté por encima y dejar el suelo en pura tierra, libre. Y después siempre es muy importante el aflojado, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos que el suelo que estamos trabajando esté por lo menos con unos 30 40 centímetros de profundidad, ¿verdad? De aflojado. Y una parte muy importante, ¿verdad? Siempre es la aplicación de materia orgánica o abono orgánico para poder darle una buena nutrición al cultivo y lo más importante para poder trabajar bien la microbiología del suelo, que es lo que mantiene los cultivos sanos y en buenas condiciones, ¿verdad? Entonces aflojamos y vamos incorporando el material para esta primera preparación. Otra técnica que podemos aplicar si no tenemos la oportunidad de trabajar directo en suelo o en tierra es en contenedores o en cajones, ¿verdad? Aquí hay cabida para toda creatividad, entonces pues hay cajones de maderas como estos, macetas comunes de ferretería. Entonces vean, aquí tenemos chiles picantes, hierbabuena, naranjilla. Todo este cajón lo tenemos con zanahoria. Entonces aplicar la misma lógica o el mismo concepto que estamos viendo, ¿verdad? En el aflojado de tierra, en la aplicación de abono orgánico, que haya buena materia orgánica y buen abono, entonces para poder mantener los cultivos sanos y fuertes. Cuando tenemos listo el terreno para preparar o la tierra, donde sea que vayamos a realizar el cultivo, ya tenemos que tener nuestro almácigo listo para trasplantar. Entonces el punto ideal es cuando ya tenga un cierto tamaño, por lo menos unos 10 centímetros, presionamos la celda suavemente, ¿verdad? Y del tallo agarramos con mucho cuidado y ya podemos sacar nuestro almácigo listo. Entonces esto se llama un palo de espequear, se puede usar diferentes cosas o una palita o lo que quieran, y con esto, digamos, ya con el suelo totalmente preparado, como lo hemos visto en las secciones anteriores, hacemos un huequito de espequeo, ¿verdad? Como de la profundidad del almácigo, metemos el almácigo y siempre lo tratamos de sembrar como por debajo de las primeras hojas de la plántula. Entonces lo sembramos ahí, presionamos suavemente y ahí estamos listos ya para empezar a desarrollar el cultivo. Otro aspecto muy importante del manejo es la de hierba, ¿verdad? Constante, ojalá una vez por semana, estar quitándole el monte. Aquí tenemos un ejemplo de un sorgo, ¿verdad? Entonces se puede hacer con la mano, se puede hacer con diferentes herramientas para hierbar especiales, para que el monte o las hierbas no compitan demasiado con mi cultivo y le den fuerza, ¿verdad? Entonces, después de la hierba, un concepto muy importante de la agricultura orgánica, especialmente en verano, es la utilización de mulch, se le llama, o un material de cobertura. Nosotros usamos una mezcla de borucha con pastos secos y demás, pero depende de los materiales que puedan conseguir localmente. Entonces, generalmente lo que se hierba muy bien, la era primero, ¿verdad? Esto es demostrativo, pero la idea es de hierbar muy bien y después hacer una buena capa de cobertura o de mulch, que es muy útil, ¿verdad? Por diferentes razones. Protege el cultivo, protege el suelo, le hace como una camita especial al suelo, mantiene muy bien la humedad y también va a prevenir que me crezcan más rápido las hierbas de nuevo en la cama. Entonces es una técnica muy importante y muy útil de estar utilizando en agricultura orgánica.
Otro elemento importantísimo de manejar una buena agricultura es el riego, ¿verdad? Cada cultivo tiene su especificación de riego, algunos ocupan más, otros ocupan menos, especialmente en la época seca o si tenemos bajo ambientes protegidos, ¿verdad? Es muy importante mantener una buena humedad del suelo. Se puede hacer con una clásica regadera, depende del tamaño de la escala de lo que estén haciendo. Asegurarse que siempre eso sea, las regaderas si las van a usar sean con huecos pequeños, ¿verdad? Para que la irrigación sea suave y sea uniforme. Nosotros utilizamos siempre cintas de riego por goteo. Entonces podemos ver aquí un ejemplo. Hay una línea principal donde se abre el agua, ¿verdad? Y hay diferentes distancias que existen para estas cintas de riego. Esta es de 15 centímetros entre cada gotero, ¿verdad? Entonces hay de 20, hay de 25, hay de 30. Entonces podemos ver aquí cómo siempre estamos manteniendo una muy buena humedad del suelo para un buen desarrollo y que la planta esté saludable y fuerte, ¿verdad? Entonces, generalmente estos tipos de riegos se consiguen en agroalmacenes y yo, por ejemplo, para una cama de estas se abren tal vez unos 30, 45 minutos cada día por medio. Inclusive eso es suficiente para mantener una buena humedad, manteniendo la técnica de cobertura, ¿verdad? Para mantener la humedad del suelo y demás. Entonces, esa es una de las mejores técnicas y las más recomendables. Es crucial identificar el tipo de planta que vamos a sembrar. Hay diferentes categorías, están las plantas rastreras, como vemos aquí este ayote, ¿verdad? Que son plantas que cuando las sembramos se extienden y abarcan un área importante, entonces tenemos que tomarlo en cuenta en el diseño, en el espacio que vamos a sembrar. También vamos a ver un poco de plantas trepadoras o de plantas tipo herbáceas o de hierbas, para que ustedes tengan eso en cuenta y puedan ver cómo lo van a diseñar, a dónde lo van a acomodar, y tener esto claro para que no vaya a haber después problemas de espacio o se les complique mucho el asunto. Aquí tenemos un ejemplo de una planta trepadora que es un pepino, ¿verdad? Entonces son plantas que siempre van a necesitar un tipo de estructura de cuerda o de amarre o de malla, ¿verdad? Para que esas estructuras de la planta, que son unos zarcillos, se enreden y vayan trepando. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una cuerda. Se amarra aquí abajo, ¿verdad? En el tallo grueso cuando esté como a unos 30 centímetros y se va enredando por la planta para darle estructura y que tenga un buen amarre. Por último tenemos el ejemplo de una planta herbácea, que en este caso es un rábano. También puede ser la mayoría de hortalizas de hoja, ¿verdad? Como las mostazas o las lechugas, que crecen a una altura mediana, ¿verdad? No muy grande, y toman como un espacio como muy horizontal y pequeño dentro del espacio que vayamos a sembrar. Entonces son el tipo de plantas que toman menos espacio o menos complicaciones a la hora de poder cultivarlas, porque no necesitan amarres ni grandes espacios para desarrollarse como las plantas rastreras. La agricultura no sucede simplemente por suerte, ¿verdad? Nosotros tenemos que tecnificarnos, aprender muchísimo, y eso se basa, digamos, como los métodos preventivos y curativos de las enfermedades que pueden surgir a la hora de sembrar nuestros cultivos, ya sea hongos, bacterias, insectos, ¿verdad? Entonces, aquí conceptualmente vamos a mostrar algunas cosas. Este video tiene un link abajo de un PDF de SEDECO, que es un control y manejo de plagas y enfermedades en agricultura orgánica. Entonces ahí pueden indagar un montón, investigar. Esto vamos a hablar de algunas técnicas básicas, digamos. Tenemos todo lo que es la parte de microorganismos de montaña. Eso es un líquido que se le llama. Esto es crucial para siempre mantener una buena sanidad de los cultivos, microbiológicamente hablando, en el suelo, ¿verdad? Es importante estar aplicando microorganismos de montaña, es una muy buena técnica. Tenemos bioles, por ejemplo, o lixiviados de lombricompost líquidos, que también ayudan mucho a la microbiología, a la nutrición. El control biológico en agricultura orgánica es muy importante. Tenemos insumos como el tricoderma, que es un hongo antagonista que se le llama, que ayuda a controlar muy bien otras poblaciones de hongos patógenos o malignos que causan enfermedades. Entonces es muy bueno estarlo utilizando. El BT es una bacteria, se le llama Bacillus thuringiensis. Se usa mucho para controlar larvas de lepidópteros, o sea, de mariposas, de polillas que puedan estar afectando como los frutos de los cultivos o las hojas. Entonces se usa mucho.
Productos comunes como la leche, esto es leche pura de vaca, yo sé que es difícil de conseguir, pero también sirve la leche de caja normal de supermercado. Es mejor si es pura porque tiene más hongos, tiene más levaduras, tiene más bacterias que ayudan a contrarrestar muchas enfermedades causadas por hongos y bacterias especialmente. A mí me encanta usar mucho la leche. Hay productos más comerciales como el quilol. El quilol es un bactericida y fungicida a base de semillas de cítricos, de toronja, que es muy efectivo para estar controlando hongos y enfermedades y es permitido en la parte de agricultura orgánica, es natural. Tenemos caldos minerales también que se usan mucho para tratar la parte de hongos especialmente. Esto es un caldo sulfocálcico a base de azufre que se guarda en botellas oscuras para poder mantenerlo viable por más tiempo. La ceniza cernida funciona muy bien para también nutrir las plantas, para controlar hongos. El bicarbonato de sodio, algo tan básico como el bicarbonato, funciona muy bien también para algunos tipos de hongos. Y está el caldo bordelés, que se hace a base de sulfato de cobre y cal, ¿verdad? Que se hace una mezcla y sirve muy bien también para controlar, especialmente en casos ya más graves, cuando quiero hacer procesos más curativos, funciona muy bien. Esto es solo algo conceptual y demostrativo, una de las pocas cosas, digamos, que podemos empezar a usar y a experimentar, pero es súper amplio. Entonces hay una curva de aprendizaje enorme y la agricultura trata mucho de aprender. Entonces, esa es una de las cosas más lindas de los procesos. Es una buena práctica cuando el cultivo esté más desarrollado y más fuerte, como en el ejemplo de este ayote, darle lo que le llamamos un abonado a mitad del ciclo de cultivo. Entonces, para darle una fuercita, ¿verdad? Hacemos unos espacios entre los cultivos, podemos hacer un hueco, diferentes técnicas y ahí echamos un poquito de abono para darle un poquito de fuerza a la mitad del desarrollo. Si existe la posibilidad, es bueno poder hacerse de ambientes protegidos rústicos, como este ejemplo que tenemos acá con tomate. Los invernaderos, ¿verdad? O los espacios protegidos de la lluvia son buenos para producir prácticamente todo el año. Evitan las altas humedades y los impactos altos de lluvias fuertes, ¿verdad? Entonces, si hay posibilidades de hacerse invernaderitos muy pequeños, hay muchas formas de hacerlos, de muchas ideas, pero es una buena técnica para poder proteger mucho más los cultivos y tener mayores probabilidades de éxito, especialmente en la época lluviosa. Cosechar cualquier cultivo que hayamos empezado de semilla es un gran logro y es digno de celebrar. La agricultura puede ser algo muy frustrante, lleva una curva de aprendizaje enorme, entonces lo que necesitamos realmente es perseverancia, cariño y seguir desarrollándonos y capacitándonos siempre en el eterno arte de aprender a sembrar. Entonces, adelante, sembremos, sigamos sembrando alegría y diversidad.